Buenas tardes a todos y bienvenidos a este canal sobre bienestar y salud. Mi nombre es Carolina Oliva, soy terapeuta energética y esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy profundo que es el femenino sagrado. Y para ello, pues contamos con una persona muy especial para mí, que es Cristina Vicario. Ella es una persona con muchísima formación, es ingeniera industrial, lleva 28 años en el mundo empresarial, pero a la vez ha emprendido un camino de desarrollo personal desde hace también muchísimos años. Ella enviudó hace unos años, se quedó a cargo de 3 niños que ahora son adolescentes y ocupó bueno, pues ese papel tanto de padre como de madre para sus hijos y tuvo que equilibrar su vida profesional con su vida personal y le dio tiempo pues también a profundizar. Ella es maestra en yoga, aprendió en Marruecos. Ahora mismo no está ejerciendo como tal, pero es una gran conocedora de esta disciplina. Y aparte, pues ella es también formadora en un programa que es muy interesante y muy recomendable, que se llama, a ver, perdona que no, Creating Love in Business, creando eso amor es. en el Sí, 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 trabajo. que es, perdona, sí, sí. No te preocupes. Que es sobre cómo tomar conciencia de amor tanto en el trabajo como en lo personal, ¿no? Que es súper interesante y luego también quiero preguntarte sobre ello. Y bueno, pues lo primero, Cristina, darte las gracias por este tiempo que nos dedicas y por contarnos un poco también tu experiencia. Para mí eres un ejemplo de persona, pues eso, equilibrada, tanto en la acción como también en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y bueno, pues quería, en primer lugar, preguntarte qué es para ti el femenino sagrado y sobre todo sin clichés y sin estereotipos, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Bueno, primero darte las gracias a ti, Carolina, por haberme invitado y a vosotras por escucharnos. Em, Quizás para mí el femenino sagrado, y lo que son los opuestos, ¿no? El femenino sagrado es la cualidad dinámica de la existencia, ¿vale? Es complementaria del reposo, que sería su complementario en masculino sagrado. Em, es el yin para el yang, representa la fluidez, la capacidad para ir hacia adentro, la capacidad magnética, si queréis, de la intuición. Y gobierna exactamente eso, ¿no? Pues toda la parte de inteligencia emocional, la intuición profunda y esa habilidad para rendirse y fluir de manera cíclica con la vida. Así es como yo lo definiría, ¿no? Es verdad Y, que, bueno, luego dependerá un poquito de qué tipo de fuentes utilizas y demás. ¿Y qué aporta para ti el femenino sagrado hoy en una sociedad que está, pues, donde la prisa y la autoexigencia está muy, muy manifiesta? Bueno, estamos en un, si lo vemos desde un punto de vista histórico, ¿no? Pues es verdad que desde hace o 2,5 milenios, pues estamos gobernados por un patrón en el que el femenino sagrado pues está un poquito olvidado o cada vez más olvidado, ¿no? Y, y ahí es donde pues vemos también todas esas patologías en el día a día que tenemos hoy, ¿no? Y cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Pues aporta precisamente pues un poquito más de relajación, un poquito más de descanso, un poco más de fluidez, un poco más de conexión a la vida y a la naturaleza, una forma de enfrentarse a la vida más natural, quizás. ¿Y qué malentendidos te sueles encontrar más a menudo con respecto a este tema o esta búsqueda de este equilibrio entre lo femenino y lo masculino? Yo creo que uno de los mayores malentendidos es cuando la gente oye femenino sagrado, masculino sagrado, es que lo ven desde una perspectiva de género, cuando en realidad se trata de dos cualidades que están presentes en todas las personas, independientemente de cómo la persona se identifique desde la perspectiva de género. Es decir, todos tenemos una cualidad dinámica y todos tenemos una cualidad estática, ¿vale? Entonces es como equilibramos esas dos.
Y cuando digo cualidad dinámica, me refiero a la vida que nos anima, y la cualidad estática es, digamos, podríamos decir, el espíritu que está ahí, pero no es, está apoyado en la cualidad dinámica para desarrollarse, ¿vale? ¿Y qué arquetipos? Desde el punto de vista hindú, pues lo llamaríamos Shiva, que es la conciencia, y Shakti, que es la energía dinámica. ¿Y qué arquetipos te sirven como mapa práctico para el femenino sagrado? O sea, aparte de lo que Pues acabas de comentar. dependiendo otra vez, dependiendo de las fuentes que consultes, verás diferentes arquetipos, ¿vale? Van desde 3 hasta 10. Pero a mí los que más útiles me parecen son 4, ¿vale? Y vamos a hablar de 4, que son el de la Virgen, la Madre, la cortesana y la curandera, ¿vale? Ujú, Y los voy a relacionar con el ciclo menstrual, con las etapas de la vida e incluso con las épocas del año, ¿vale? ujú. La mujer, y aquí ya sí desde una perspectiva de género, es biológicamente es cíclica, ¿vale? Y entonces sigue los ciclos de la naturaleza. En el femenino, como vemos esos ciclos, pues es un primer ciclo de infancia en la etapa de la vida, ¿vale? De inocencia, si queréis, y ahí es donde vemos a la niña o a la virgen, ¿no? Y en el ciclo menstrual sería la luna creciente y es la parte en la que está preparándose el útero para ser fértil, ¿vale? Después tendríamos a la madre. Entonces, si lo vemos ahora desde el punto de vista de la luna y el ciclo menstrual, sería cuando tienes la etapa fértil del ciclo. Desde el punto de vista de la época del año, sería el verano, frente a la primavera, que era el anterior. Y, en la vida, pues sería la época en la que somos madres, las mujeres, ¿no? Eh, Luego tenemos un tercer arquetipo, que es el de la cortesana, que en el ciclo menstrual eh, representa la luna decreciente y es cuando el útero se prepara para eliminar el- el óvulo que no ha sido fecundado. Y ahí, pues lo que prima es la sensualidad, ¿vale? Y la intuición. Y estaría relacionada con la perimenopausia en las épocas de la vida de una mujer y con el otoño, ¿vale? Con el soltar las hojas y dejar ir todo aquello que ya no nos sirve, ¿no? Y por último tendríamos a la curandera o la savia, ¿vale? Que en el ciclo menstrual está relacionado con cuando tenemos la regla, ¿vale? Es la época de eliminación. Estás conectado a la muerte, a las energías de la muerte, ¿vale? Es aquello que no ha sido fecundado que lo eliminamos, ¿vale? Y en la época del año, pues estaría relacionado con el invierno, ¿no? Cuando ya has soltado todas las hojas y estamos orientados hacia la tierra y realmente conectados a la energía de la tierra para prepararnos para primavera. Así es como a mí me gustaría un poco que lo sintierais desde un punto de vista más práctico y más, digamos, eh, pragmático, ¿no? Relacionado con el día a día. Pues la verdad es que es muy interesante, pues, esas fases que pasamos, durante el mes y durante la vida, ¿no? O sea, al final lo has enfocado, muy bien en ese sentido y te quería, preguntar cómo esa información que nos acabas de dar, llevamos a tierra, ¿no? Y, en nuestra vida para poder conseguir, bueno, pues ese equilibrio, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino y estar, pues vivir en ese equilibrio de, por un lado, aceptar la vida tal y como es, por otro lado, soltar aquello que no necesitamos y por otro también el celebrar, la vida
con conciencia y con una profundidad, ¿no? Bueno, abarca mucho la pregunta, ¿no? Y yo creo que la conexión con el femenino sagrado es precisamente esa conexión con la celebración, ¿no? Y la celebración no desde nuestro entendimiento en la península de fiesta y de que también, pero en cómo hacemos de cada gesto cotidiano una celebración. Es decir, cómo hacemos que el preparar desayunos o hacer la cena o dar el baño a los niños sea una celebración más que una obligación. Cómo hacemos que el, em, pues eso, que las estaciones sean una celebración, como celebramos ese retorno a la tierra del invierno, esa rabia con la que sale la primavera para traer pues, lo nuevo del nuevo ciclo, esa plenitud que significa el verano y la recogida que significa el otoño, ¿no? Cómo nos relacionamos más desde ese punto de vista natural y cómo, pues eso, nos damos cuenta que cosas como la luna o el sol que nos parecen o con los que no nos relacionamos necesariamente, eh, pues puede ser que tengan cierta influencia sobre cómo nos sentimos y en función de nuestro ciclo menstrual, de dónde estamos, ¿vale? Eso para las mujeres. Para los hombres también, porque la luna tendrá influencia en todos los fluidos de los que cada uno de nosotros estamos hechos, ¿vale? Nosotros somos como personas 70% de agua y el agua es el elemento que está influenciado por la luna y las mareas, ¿no? Entonces, no solo las mujeres notan la influencia del sol, que de día pues nos da la luz y de noche no está. Entonces, hay también otro puesto muy claro, ¿no? Y como esa ciclicidad o esos opuestos, pues se van dando continuamente en continua relación, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos quizás esas relaciones eh, para, para ver si estamos en equilibrio o en desequilibrio? En la aceptación es un tema, es un temazo, ¿vale? Pero para mí lo que más me ha servido en la vida es, y tengo que agradecer al profe de yoga, Dries Benzuin, del que quizás hablaremos luego, eh, este tema, ¿no? Porque desde un punto de vista, desde algún plano, todo lo que nos sucede, lo elegimos. Y si tenemos esa actitud de decir, ahí va, pero esto que me ha sucedido, lo estoy eligiendo yo. Y entonces, en vez de ponerme en la víctima, en el papel de víctima y decir, ay, pobre yo, pues tengo autoría, soy capaz de ser autora de mi vida, ¿vale? Y me da soberanía sobre lo que pasa en mi vida y lo que puedo hacer en mi vida, ¿no? No es fácil esto que estoy diciendo, ¿eh? Porque la vida Sí, pues, te puede dar cosas muy difíciles y te da cosas muy difíciles en diferentes momentos, ¿no? Pero esa capacidad de decir, en algún plano, en algún nivel, yo estoy eligiendo esto. Esto que me pasa lo he elegido. Para mí por ejemplo, una fuente muy importante de usar la aceptación. El soltar, el soltar para mí es identificar qué es lo que está pasando, qué emoción estoy teniendo o qué sensaciones me están viniendo o qué es lo que está pasando para conscientemente yo decir, ahí va, esto. Y en ese momento, cuando yo me doy cuenta de que una emoción está, por ejemplo, un miedo está viniendo, estar con el miedo y luego decir, soltar el miedo, por ejemplo, ¿vale? es que es un tema también profundo y complicado porque se puede confundir, por ejemplo, el soltar con, con resignarse, ¿no? En qué punto, cómo se distingue cuando estás soltando algo que no necesitas o que te está entorpeciendo, ¿no? Y cuando te estás resignando a esto ya no lo sé manejar. Sí, yo creo que ahí el punto de la diferencia la da la conciencia, ¿no?
Es decir, si yo soy consciente de que me está pasando eso y decido soltarlo, ahí estoy tomando una decisión consciente. Mientras que si yo desde un punto de vista de supervivencia estoy obligada a resignarme a lo que me está pasando, porque no hay otra manera de enfocarlo, entonces ya hay estoy yendo a un modo de supervivencia, no un modo de conciencia. Ujú. Y Y la quizá también vida, y eso, deberíamos todos ir desde la supervivencia, que es, sí, es principal y primordial, ¿no? Primero tenemos que sobrevivir, pero idealmente tendríamos que pasar desde ese modo de supervivencia a un modo de vida pleno y desarrollado, ¿no? claro, y aún así, estando en ese modo supervivencia, creo que también es importante igual tomar conciencia de que tampoco es un error, o sea, que Total. Primero hay que pasar por es ahí. decir, bueno, pues estoy en este modo, no pasa nada, me doy ese permiso y ya cuando pueda con ello igual puedo retomarlo. Tengo que soltarlo ahora en este momento porque es más grande que yo en este momento este tema, pero no significa que me rinda, ¿no? O sea, ahora mismo, o sea, también es bueno ser consciente de las fuerzas que tenemos en cada situación y también tener esa valentía de también, pues a lo mejor pedir ayuda en algún momento determinado, ¿no? O que hay veces que también asumimos a veces unas responsabilidades que tampoco, que a lo mejor son demasiado grandes y a veces no se tiene la valentía de pedir la ayuda, ¿no? No sé cómo lo ves Totalmente, eso. ¿Ves esto? totalmente. O sea, el ser capaz de tener autocompasión con uno mismo y de ser capaz de identificar hasta dónde puedo yo con lo que me está pasando y hasta dónde necesito que alguien me acompañe o hablar con alguien o darme un baño caliente con sal o irme a dar un paseo porque ahora mismo no puedo con lo que me está sucediendo y me estoy sintiendo desbordada o desbordado, evidentemente es súper importante. Entonces sí, el saber que el modo de supervivencia es un modo necesario y un modo muy importante por el que hay Ujú. que pasar. ¿Y cómo detectas tú cuando estás equilibrado el femenino y el masculino, tu lado femenino y masculino, y cuándo no? O sea, ¿hay alguna clave para darte cuenta de si estás en equilibrio o no lo estás? Yo creo que sobre todo es la fluidez, ¿no? Cuando uno está irritable, cuando uno está enfermo, cuando uno está, eh, bueno, pues sintiéndose, hay algo que me molesta, molesto, ¿vale? Entonces es un signo de que algo no está equilibrado en tu vida, ¿no? Y que hay alguna polaridad que está, así. En vez de estar las dos en el mismo esto, hay una que está sobre la otra, ¿no? ¿Y hay alguna manera, según tu punto de vista, porque es verdad que esto es como muy sutil y muy profundo y bueno, pero que a ti te ayude, incluso que cuando observas a alguien enfrente, ¿qué signos te pueden indicar que está más equilibrado hacia lo femenino o hacia lo masculino? O sea, ¿qué aspectos, por concretar así, qué circunstancias pueden darse en una vida que a lo mejor predomina más lo masculino y en otra que predomine más el lado femenino, ¿no? Quizás el lado masculino está más, tiene una parte de foco, ¿vale? Y de orientación quizás a resultados, más rápidos, ¿no? Y de consecución más pronunciada y una parte femenina estaría más orientada hacia el hacer, ¿vale? Y más identificado con esos resultados, y una parte femenina estaría más orientada hacia la fluidez y hacia el ser y hacia la intuición y hacia estar conectado con otro tipo de cosas que el masculino, que a la parte masculina le cuesta. Y qué cambios, bueno, ¿qué significa para ti poner límites desde el femenino sagrado también? Eso eh, es también un temazo. ¿Cómo poner límites de forma, pues eso, sana y,
y con suavidad, pero con firmeza. Yo ahí diría que no necesariamente tiene que ser suave. Es decir, que ahí depende un poco, ¿no? Quiero decir, vamos a ponernos en el arquetipo de la madre. Cuando la madre ve a sus crías en peligro, y esto ya es en el mundo natural, o sea, en el mundo animal, ¿no? Puede ser capaz de desarrollar la mayor violencia posible por salvar a sus crías. Entonces, no nos confundamos que el femenino no tiene que ser solo suave y agradable. Ese sería centrarnos solo en dos arquetipos en los que quizás nuestra cultura se ha enfocado mucho, y especialmente en España, que son el de la Virgen y el de la Madre, pero es que hay otros dos. ¿Vale? Y entonces la madre tiene una parte que es nutricia, que es efectivamente ocuparse de las crías, pero tiene otra parte que es defensora de sus crías. Y como defensora, pues recurrirá a lo que necesite para proteger. Y si necesita la violencia, la utilizará. Eh, entonces, depende un poco del contexto en el que estemos, ¿vale? Pero yo diría que el indicador principal de los límites debe ser el cuerpo. ¿Cómo me siento yo con lo que está pasando y lo que está sucediendo? ¿Y qué me está diciendo el cuerpo? Si el cuerpo me está diciendo que esta relación no me está nutriendo, no me está aportando, ¿vale? Y yo tengo cierta molestia, a ver si me estoy abriendo a algo que no es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, yo creo que la escucha del cuerpo es fundamental para la puesta de límites, ¿no? Sí, Y ahí es donde en el día a día es muy difícil porque nuestra cultura nos empuja mucho a estar en la cabeza, a pensar, y poco a estar en el cuerpo. totalmente cierto. Sí, muchas veces además, bueno, captamos mucho más información inconsciente que consciente y se almacena en el cuerpo. O sea que entonces toda la energía que se percibe alrededor, tu mente no la capta muchas veces, ¿no? Entonces eso es un indicador muy importante que nos puede guiar a la hora de cuándo poner un límite o cuándo tomar una decisión también, ¿no? En un momento dado. Sí, sí, de hecho el cuerpo no miente. Hay muchas, bueno, y los detectores de mentiras están hechos así, viendo las reacciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo sabe si algo es verdad o no es verdad, si algo es para ti o no es para ti. Hace falta que lo escuchemos y eso no es tan fácil como parece. ¿Y qué te parece a ti el trabajar este tipo de aspectos, ¿no? De cómo pues estar más atento al cuerpo, de cómo enfocarte más en esa parte de profundizar contigo mismo, en un trabajo en grupo o en círculo que, pues eso, os aporte experiencias y se compartan cómo resolverlas, etcétera? En mi experiencia, cuando se trabaja en grupo, es curioso, pero en mi experiencia, todo lo que aparece en el grupo en realidad es la necesidad del grupo y es la necesidad de todos sus componentes. No es la necesidad de la persona que trae en un momento dado una problemática o que aporta algo, sino que está siendo eh, el megáfono, digamos, o el micrófono de lo que necesita el grupo. Entonces, sí que desde mi punto de vista el trabajo en grupo es potentísimo porque se sana algo individual y a la vez colectivo, que siempre es el caso, pero cuando uno tiene una relación individual, también en individual se sana algo que sana al colectivo, pero cuando se hace en grupo se está sanando varios individuales a la vez. Sí, eso es muy interesante. Por eso quería que me contaras un poco sobre el curso que tu profesor Dries está también organizando, sobre además también relacionado con el femenino sagrado. Y bueno, yo sin duda me apuntaré a todos los que pueda, porque alguno me coincide con medicina china, pero a los que pueda, sin duda, tengo muchísimas ganas de conocer a Dries. Y quería que eso, que nos explicaras un poco a los que queramos profundizar sobre estos temas en qué consiste esas formaciones y ese retiro que habrá luego también.
Muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer hablar de Dries, ¿no? Y de lo que yo he experimentado con Dries. Yo conozco a Dries desde el 2002 y en el 2009, después de la muerte de mi hermano, que yo necesitaba darle sentido a aquello, pues me formó como formadora de yoga, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento, primero porque fui capaz de identificar muchas cosas en el cuerpo de las que estaba completamente eh, desconectada, y desde entonces pues ha sido un desarrollo personal brutal, ¿no? Y lo que queremos organizar con Dris es pues 5 fines de semana y un retiro presencial de 5 días, una formación Shakti Yoga de cómo cultivar la sadhana o la disciplina, en términos un poquito más nuestros, del femenino sagrado, ¿no? Entonces consta de 5 módulos. El primero trataría sobre la Shakti, esta parte y cualidad dinámica de la vida, y la disciplina tántrica de la Shakti. El segundo hablaría sobre el yoga Shakti, como es la vía real de la rama tántrica del yoga, y las enseñanzas que nos pueden traer los siddhas y yoginis. Siddhas y yoginis serían los dos opuestos. El tercero sería la danza de la polaridad, el poder de la transformación de la Shakti, de esta cualidad dinámica. Habría un retiro en julio y sería uno al mes, ¿eh? Uno en enero, otro en marzo, otro en mayo y otro el retiro que sería en julio. El cuarto módulo hablaría sobre la mujer solar y el hombre lunar, que es ya una parte un poco más avanzada en la vida, ¿vale? Porque la mujer solar coincide con la mujer que ya no tiene los ciclos. Y por último, estaríamos hablando en el último módulo de los círculos de compasión y cómo conectarnos a la sabiduría ancestral de los círculos. Para mí, bueno, es un lujazo poder disponer de Dris en este caso en España, y concretamente en Bilbao, porque Dris lleva más de 30 años formando formadores de yoga, está súper reconocido, sobre todo en Francia, y en Marruecos, por supuesto, de donde es él, pero en Francia donde está instalado, y bueno, es para mí es una enseñanza muy, muy, muy profunda, y que te lleva a un autodescubrimiento y a una forma de ver la vida en la que cambias totalmente. O sea, y la transformación es evidente. Yo tengo muchas ganas de conocerle porque sé que, vamos, te conozco y tus recomendaciones siempre me entusiasman. Y quería preguntarte, ¿para quién recomendarías estas formaciones? O sea, si vale para hombres y mujeres, porque aunque hable del femenino sagrado, es adecuado para tanto hombres como mujeres, pero o sea, que van a aprender y ¿a quién se lo recomendarías? Bueno, yo se lo recomendaría a todo el mundo, a hombres y a mujeres. Primero, porque la forma de enseñar el yoga de Dris es muy conectada con una forma un poquito más sutil, que utiliza el despertar de las sensaciones en el cuerpo, y que va muy suavemente. No tiene ningún componente de performance, de ir a a conseguir algo, sino que se trata de conectarse a algo. Y, y está orientada, aunque el descubrimiento es de la energía, porque es la base de la manifestación dinámica de la vida, está orientada tanto a hombres como mujeres. Primero porque estamos en relación, y porque tenemos que aprender unos de otros. Está más orientada, o tiene más componente femenino, porque es el que nos falta hoy en día en nuestra sociedad. Pero en nosotros están las dos partes, y el cultivar esa parte que nos falta creo que es muy bueno para gozar plenamente de la vida. Y voy a dejar ahora luego un espacio para preguntas, lo digo para que las personas que estáis ahora mismo en tiempo real no os desconectéis. Esas preguntas no van a ser grabadas, pero sí quería despedirme de Chris y del vídeo que estamos haciendo preguntándote
tres claves o tres ideas resumen nos darías sobre este tema, sobre todo a nivel práctico, de cómo estar, pues eso, más equilibrados, más en el femenino sagrado y que se pueda poner en práctica en el día a día. Bueno, la primera es ¿cuál es mi actitud frente a mi vida diaria? ¿Es una actitud de control y de consecución de resultados o es una actitud de celebración? Es una actitud de, de estar en armonía con lo que hay y con lo que hago, ¿no? Eh, la segunda estaría conectado más a la naturaleza y a la naturaleza cíclica, ¿vale? Todos vivimos en esta tierra, todos estamos conectados a la tierra, a la luz, a la luna, al sol. ¿Qué significa eso para nosotros y cómo podemos aprovecharnos de la luz cuando está la luz, aprovecharnos del reposo y la oscuridad cuando hay oscuridad, de las diferentes fases de la luna, ¿vale? Puesto que somos agua, estamos influenciados por ella. Y cómo simplemente estar atentos. No hace falta más para empezar que estar atentos. ¿En qué fase estoy? Y ya para las mujeres, ¿en qué fase estoy mi ciclo menstrual? ¿Y qué significa eso? Porque cada fase es un poquito diferente. Pues muchísimas gracias, Cristina, por todo lo que nos has aportado. En despedirme de todas las personas que están viendo este vídeo, animaros a que des like a este vídeo si os ha interesado el contenido y suscribiros al canal porque compartiremos más información interesante. Haremos una segunda charla con Cristina en el que hablaremos sobre libertad financiera para mujeres. Ella ha impartido cursos sobre este tema y bueno, pues sí que me gustaría que tuviéramos la oportunidad de volver a hablar con ella sobre ese tema en concreto. Así que aquí nos despedimos y hasta pronto.